Y ya que hablamos del Pentágono, vamos a hablar de la OSS, que es el precursor de la CIA. Eso se transformó justamente en la CIA. Pero ¿dónde nace? Nace dentro del Pentágono, porque es el Departamento de Defensa. Entonces vamos a hablar de la OSS, que es la primigenia, para después hablar de la CIA y de todos los organismos de defensa que existen en Estados Unidos, separados entre sí, pero obviamente siempre ligados. Y vamos a marcar cuáles son las diferencias entre ellos para no hacernos más lío ni confusión y además, saber en qué están metidos. La Oficina de Servicios Estratégicos, la OSS, fue creada por el presidente Franklin Roosevelt en julio del año 42. La OSS reemplazó al antiguo sistema de inteligencia estadounidense, la Oficina de Coordinación de Información, la OCI, que se consideró ya ineficaz. Roosevelt seleccionó al coronel William Donovan como el primer director de la organización, quien había pasado algún tiempo estudiando las operaciones especiales, una organización establecida por el gobierno británico en julio del año 40. También fue influenciado por William Stephenson, el jefe de la Coordinación de Seguridad Británica. Y entre las principales figuras de la OSS se encuentran George Bowen, el jefe de actividades especiales, David Bruce, jefe de inteligencia, William Blaine Rem, jefe de finanzas, y Allen Dulles, jefe de la oficina de Nueva York. Donald Chase Downs trabajó con Arthur Goldberg en Labor Desk y dijo: fuimos una combinación afortunada, capaces de trabajar juntos en gran velocidad, sin fricciones. Nuestras ideas, nuestros planes, nuestros puntos de vista encajaban casi perfectamente. Nuestras habilidades eran peculiarmente complementarias. Nuestro trabajo se entendía y desarrollaba tan mutuamente que cada uno podía en cualquier momento seguir adelante o tomar una decisión por los demás. Reclutaron a dirigentes sindicales alemanes refugiados que habían huido de la Alemania nazi. Otros que se unieron fueron Léon Jouot de Francia y Omar Becou de Bélgica. Downs también convenció al Dr. Paul Schwarz, el ex cónsul general alemán en la ciudad de Nueva York, para que proporcionara información a la OSS. Downs argumentó que Schwarz comenzó a derramar la historia y los secretos alemanes, escándalos, indiscreciones, los muertos en el ropero, ¿no? Y en sus 40 años en el servicio exterior alemán, había tomado muchas notas, y son las que entregó. Esta información las guardaba en enormes archivos donde tenía todos los chismes y hechos sobre todas las personas de importancia en los círculos diplomáticos y militares alemanes durante casi medio siglo. Otro informante fue Ernst Hanfstengel, que había sido amigo cercano de Hitler hasta que se peleó con Joseph Goebbels en el año 37. Más tarde fue utilizado por Roosevelt como asesor de guerra político y psicológica en la guerra contra Alemania. El OSS tenía la responsabilidad de recopilar y analizar información sobre países en guerra con Estados Unidos. También ayudó a organizar guerrillas, sabotajes, espionaje. Algunas figuras militares estadounidenses de alto rango desaprobaron la OSS y el general Douglas MacArthur se negó a permitir que la organización operara en Filipinas, por ejemplo. Una de las operaciones de la OSS más importantes fue dirigida por Allen Dulles en Suiza, quien pudo usar su base en ese país neutral para obtener información importante sobre la Alemania nazi y la Gestapo. William Donovan recibió el rango de general de división y durante la Segunda Guerra Mundial formó un equipo de 16.000 agentes que trabajaban detrás de las líneas enemigas. Y el crecimiento de la OSS provocó un conflicto con Hoover, que lo vio como un rival del FBI. La OSS se disolvió en octubre del 45 y finalmente fue reemplazado por la CIA. La CIA, la Agencia Central de Inteligencia, como se la conoce ahora,
se convierte en la agencia de espionaje de Estados Unidos. Y lo que hace es recopilar información secreta sobre estados, empresas, personas. Vemos cómo se amplió su radio de acción. Y uno de sus deberes también es asegurarse de que esta información llegue al gobierno de los Estados Unidos. La CIA tiene un cuerpo militar secreto que también entra en acción durante las guerras y fue de mucha importancia durante la Guerra Fría. La agencia fue fundada por el presidente Truman sobre los restos de la OSS, como vimos, y que era muy similar, pero bueno, la CIA vino a hacer algo un poco más completo. Unos años después de su fundación, el gobierno dejó de controlar las actividades de la CIA y la dejó libre para operar. Más tarde, bajo el liderazgo de Allen Dulles, del que ya hablamos muchas veces, la organización de espías pudo desarrollarse rápidamente y se derrumbó cuando ocurrió el escándalo de Watergate, es decir, el espionaje del presidente Nixon a los políticos demócratas en el periodo previo a las elecciones. Más tarde se descubrió que la CIA había llevado a cabo operaciones sospechosas en Sudamérica y en Cuba también, y no solamente, en todas partes. Y Nixon había utilizado la agencia para detener algunas investigaciones, pero lo que puso a la opinión pública estadounidense más en contra de la CIA fue el espionaje interno. Los servicios secretos tenían alrededor de 7.500 registros de personas pertenecientes a grupos pacifistas, por ejemplo. Cuando se fundó la ley de la Agencia Central de Inteligencia, también llamada la Ley Pública 110, hizo posible que los agentes utilizaran impuestos secretos, es decir, estos famosos presupuestos negros. Y es una cantidad de sumas también resultantes del tráfico ilegal y por lo tanto no registradas oficialmente por el Estado, y estar exento de la mayoría de las restricciones de uso de fondos federales. Y la verdad es que es una organización que actúa con bastante libertad. Sabemos que es como un gobierno dentro del gobierno. Sabemos que está detrás del narcotráfico, de mucho de lo que tiene que ver con el tráfico de drogas, de muchas cosas, no solo de drogas. Está implicado en muchas cuestiones por esto de que no hay restricciones y no hay control, como vimos con el tema de los proyectos y los presupuestos negros del Pentágono, porque están muy relacionados. Es el Departamento de Defensa. Entonces, la OSS surge dentro del Pentágono y de ella surge la CIA. Así que ahí vemos la relación y por qué actúan de esta forma. Y tiene sus tentáculos en todas partes. Desde Sudamérica, Cuba, Europa del Este. Apoyaron los golpes de Estado, asesinatos de presidentes, de cualquier bando. Y es indistinto porque la cuestión es que les sirva a ellos. Y vamos a ver en un próximo video la relación entre la CIA como servicio secreto que es con los servicios secretos de otros estados, en particular el Vaticano. Pero bueno, también hay una implicancia con el Mossad y cómo trabajaban, sobre todo desde el principio, que fue donde más se nota esto, donde estuvieron metidos papas. Y eso lo vamos a ver en el próximo video. Y bueno, no hay que confundir a la CIA con el FBI. Ya hay un video sobre el FBI en el canal. Y el FBI tiene que ver con lo que es interno. Es el cuerpo principal de la Policía Federal, digamos.
que también nació de las cenizas de otra organización, porque son todas cosas rebautizadas. Y a diferencia de la CIA, el FBI tiene que proteger a Estados Unidos del terrorismo, del espionaje de agencias extranjeras, de ataques cibernéticos, de luchar contra la corrupción en el campo político, proteger los derechos civiles, luchar contra el crimen organizado, contra el crimen de cuello blanco, contra los delitos violentos, colaborar con otras agencias federales, estatales, locales, internacionales. Y bueno, todo lo que tiene que ver con el accionar interno, mientras que la CIA tiene que ver con lo externo y además, el espionaje a el más alto nivel. Y también hay otras agencias que hay que diferenciar, como la NSA, que es la Agencia de Seguridad Nacional, que es el organismo gubernamental que tiene Estados Unidos, que junto con la CIA y el FBI se ocupan de la seguridad nacional. O sea, todos están relacionados, pero cada uno tiene su parte a realizar. Y en particular, la NSA es el organismo a cargo de la seguridad interno nacional, así como la CIA está a cargo de la seguridad externa. La NSA, de hecho, tiene la función de monitorear todo el territorio nacional estadounidense para proteger su integridad de ataques de cualquier tipo, así como proteger los datos y los mensajes que transitan diariamente por las oficinas gubernamentales, la Casa Blanca, el Pentágono, las embajadas. Es decir, un nivel más alto que el FBI, que tiene que ver más con la policía. Pero todos tienen que ver con la seguridad. Luego tenemos a la DEA, que es la Administración del Control de Drogas, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, que colabora con el FBI y que nació en el año 73. Paradójico, ¿no? Porque tenemos a la CIA, que es quien lo maneja, pero bueno, tiene que existir. Y entonces el trabajo que tiene es detener el tráfico internacional. Y bueno, en ocasiones la DEA, con el pretexto de combatir el narcotráfico, abre margen de maniobra a agentes estadounidenses en territorio extranjero. Y ahí es donde se interrelaciona con la CIA, y a veces para frenar el tráfico y a veces para favorecerlo, ¿no? Y luego tenemos a los SWAT, famosos, que se hizo hasta una serie. Son las unidades de fuerzas especiales, armas tácticas y especiales, destinadas a operaciones antiterroristas, rescate de rehenes, control de disturbios, que están presentes en muchos departamentos de policía, tanto estatales como federales. Y bueno, en un sentido general, el término SWAT también se usa para referirse a las unidades policiales destinadas a tareas de alto riesgo, incluidos los departamentos de policía estatales y federales. Y se utilizan para realizar operaciones como arrestos de criminales prominentes, prevención de ataques terroristas, tiroteos, lo que se veía en las series, ¿no? Aunque en la mayoría de los casos, rescatar a los rehenes es una tarea del equipo de rescate de rehenes, del FBI, y porque el secuestro en Estados Unidos es un delito federal. Y este equipo, el HRT, cuenta con personal más calificado y capacitado para estas situaciones. Y bueno, estas unidades SWAT están distribuidas de manera heterogénea en el territorio, por lo tanto capacitadas de manera tal que puedan responder a las emergencias detectadas en el área de su departamento, de los diferentes condados, por ejemplo. Después tenemos a la Policía Estatal, que son las fuerzas policiales de los 50 estados federales de Estados Unidos. Y
teniendo, bueno, en ese país las autoridades estatales individuales de su propia autonomía para realizar actividades de lucha contra el crimen y la investigación criminal. 23 estados utilizan el término policía estatal, otros usan el término patrulla de carreteras o patrulla estatal. Bueno, no depende del estado, ¿no? Y en general estos organismos realizan funciones fuera de la jurisdicción del condado, de la jurisdicción del alguacil, como hacer cumplir las leyes de tránsito en las carreteras estatales y carreteras interestatales, supervisar la seguridad del gobierno estatal, es decir, todo a pequeña escala. Proteger al gobernador, por ejemplo, capacitar a nuevos agentes de policías locales para municipios y, por supuesto, brindar servicio de apoyo y coordinación científica y tecnológica. Y después tenemos a los alguaciles, que el alguacil es un oficial de policía responsable de la aplicación de la ley en un condado. Y es algo muy típico estadounidense. Así que bueno, ahí vamos viendo cómo se va dando todo lo que es seguridad en Estados Unidos, desde lo más alto hasta lo más chico. Eso para ver la diferencia entre las diferentes oficinas y organismos, ¿no es cierto? Porque a veces uno suele confundirse, porque eso uno lo ve en las películas, en las series y demás. Y si bien está familiarizado con los nombres, a veces cuesta diferenciarlos y poder saber en qué ámbito pueden accionar y en cuáles no. Y bueno, todo esto se desprendía de aquel OSS que se transforma en la CIA y que vamos a ver cómo se relaciona con los servicios de otros países, pero no para colaborar, sino porque son lo mismo. Y ahí vemos, ¿no?, cómo todo se relaciona, y vamos a ver en próximos videos cómo la CIA, además de relacionarse obviamente con el MI6, porque tomó casi todo de ahí, en un principio el OSS surge de un entrenamiento hecho por los propios británicos a los norteamericanos, pero después se desprende a su vez de la CIA y ellos ayudan a conformar lo que fueron otros servicios secretos, como el Mossad, el Servicio Secreto del Vaticano, que ya existía, pero que a partir de la Segunda Guerra Mundial se transforma drásticamente, y eso lo vamos a ver en el próximo video.